Gloria a Dios, tenemos una vez más la oportunidad de compartir la bendita y eterna palabra de Dios. Inclinemos nuestros corazones, vamos a orar. Padre nuestro, suplicamos por favor, en esta hora nos permitas recibir el alimento espiritual a su debido tiempo. Muy agradecidos contigo por esta bendición que nos regalas, este tiempo, Señor, y este espacio. Gracias porque tuya es la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Perdona por favor nuestros pecados y danos revelación de tu palabra mientras la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando mi Señor se revela a su siervo Juan y le muestra las cosas que habrían de suceder. Vamos a dar lectura en el capítulo 19, del verso 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Alabado sea el Señor, porque está haciendo el llamado de una manera general. No excluye a nadie, seas grande o seas pequeño. Oh, aleluya. Y por gracia de Dios, allí vamos incluidos nosotros. Alabanzas al Señor Jesucristo. Verso 6 dice: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Alabado sea el Señor. Esta es una visión que Dios le ha dado a su siervo Juan de las cosas que habrían de acontecer. Y este es el evento maravilloso, el evento magno, en el cual vamos a estar allí por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, no por nuestros méritos propios, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, cuando hablamos acerca de la cena de las bodas del Cordero, eso nos traslada, nos proyecta hacia el futuro, hacia aquel día glorioso en el cual nuestro Señor Jesús volverá por nosotros. Y amén, gloria a Dios, será de esa manera. Será en un futuro el cual esperamos, anhelamos que no sea muy lejos, que sea un futuro cercano. Pero quiero llamar tu atención al verso 8, ¿sí? De lo que acabamos de leer de Apocalipsis 19, verso 8, dice: Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Ahora, está hablando de un evento que ocurrirá a futuro, pero está diciendo de que a la esposa, a la novia, a la esposa del Cordero, se le ha concedido, ¿sí? Como un pretérito perfecto, en un tiempo en el cual se le dio lo posible para que ella se preparara, para que ella se vistiera. Ahora, el evento de la cena de las bodas del Cordero será futuro, pero el tiempo en el cual la novia del Cordero se debe vestir es el presente, es el día de hoy. Y allí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. No a lo que vayamos a hacer en el futuro, sino a lo que tenemos oportunidad de hacer en el día presente. Alabado sea nuestro Señor y Dios. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Oh, gloria a Dios. Acompáñame por favor a la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 10. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer el verso 10 y el verso 11. Dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, cuando leemos este texto pareciera vístete para un momento de batalla, ¿sí? Pareciera vístete para cuando vayas a salir en combate. Pero es que resulta que desde el día en que nosotros aceptamos caminar con Jesucristo, aceptamos ser soldados, buenos soldados del ejército de Jesucristo, empezamos una vida de batalla, ¿sí? Y esa vida de batalla va desde el día en que aceptas a Jesucristo hasta el día en que Él venga por ti o te llame a estar con Él en gloria. Continúa diciendo, vamos a leer nuevamente el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El fortaleceos es, cúbrete en Él, ¿sí? Guárdate en el Señor. Está llamándonos la atención y diciéndonos, solos no podemos, ¿sí? Tú por tus propias fuerzas no podrás vencer. Pero si estás en Jesucristo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora el verso 11 nos dice cómo nos fortalecemos en el Señor. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. No está diciendo, espérate a que yo te vista o a que Dios te vista. Está llamándonos la atención y eso es individual, es a cada uno de nosotros, a ti y a mí. El Señor nos dice, ¿sí? Ya leíamos, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. A la esposa, a la novia del Señor en este tiempo, ya mi Señor le ha dado con qué vestirse y es con toda la palabra del Señor. Ya Dios nos ha dado cómo vestirnos, pero Él no nos va a vestir. Ese trabajo nos corresponde a nosotros, a ti y a mí en particular. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya, gloria a Dios. Nos habla el verso 13, por tanto tomad no una parte, ¿sí? Por tanto tomad toda la armadura de Dios. O sea que nosotros tenemos que ser plenos, ¿sí? Completamente dispuestos para Dios. Debemos estar convencidos de lo que estamos haciendo. Convencidos del llamado, convencidos de la fortaleza, del poder de Dios. Convencidos de que con Él somos mayoría, con Él ganamos, con Él vencemos. Oh, aleluya. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y la palabra del Señor dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo en el día malo. Y ahora es cuando tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en este día. Y termina diciendo el verso 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. Oh, gloria a Dios. Estar de pie, estar bien parados en la palabra de Dios. Para que cuando acabe todo, dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ese habiendo acabado todo, nos remonta una vez más al Apocalipsis, capítulo 19, cuando dice, gocémonos, verso 7, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Que cuando llegue ese momento, cuando ya hayamos terminado todo, aún estemos firmes, aleluya. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No su esposa se preparará, su esposa se ha preparado. O sea que en este momento nos corresponde estar preparados, listos, alistándonos cada día tomando toda la armadura de Dios. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor
en el libro de Eclesiastés. Alabanzas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer del libro de Eclesiastés, capítulo 9, el verso 8 solamente. Y es un llamado de atención que nos hace el Señor. Y dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Una vez más, Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Oh, aleluya. ¿Blancos mis vestidos? Hermano, ¿debo dejar de vestir de color? No, tú tienes que saber que estamos hablando espiritualmente, ¿sí? ¿Cuáles son los vestidos? ¿Cuál es el lino fino? Las acciones justas de los santos. Las acciones justas tuyas, porque tú eres un ser santificado por la sangre del Hijo de Dios. Entonces, las acciones que tú hagas, esas acciones justas, son las que te permiten estar vestido de blanco, de lino fino y resplandeciente. El vestido blanco no es externo, aunque no te estoy diciendo está mal si te vistes de lino fino blanco. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo no te vayas a vestir de blanco, no. Los colores son hermosos. Dios es un Dios de variedad. Estoy diciéndote, ese vestido blanco, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, está hablando de tu conducta. Está hablando de mi conducta, de mi proceder, de las obras que hacemos, de las obras que practicamos, de aquellas obras que mostramos o manifestamos ante las personas que están a nuestro alrededor. Porque dice la palabra del Señor que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Una gran nube de testigos que están allí pendientes de lo que haces, de lo que dices, de cómo te comportas, de cómo tratas a los que están a tu alrededor. Oh, que Dios nos ayude para poder hacer las cosas de la manera correcta. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Y el ungüento, sí, con lo que se ungía, era con aceite, sí, el aceite de oliva. Y ese aceite de oliva, ese aceite tipifica el Espíritu Santo de Dios. Está diciendo la palabra del Señor. Cuídate de cómo te comportas. Cuídate de lo que haces, de lo que dejas de hacer, de lo que dices, aún de lo que piensas. Y dice, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Que el Espíritu Santo de Dios sea el que dirige tu pensamiento. Que el Espíritu Santo de Dios sea el que dirige tu hablar, tu actuar, para que tus vestiduras sean blancas. Oh, aleluya. Dice el Evangelio según San Marcos. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 21 en adelante. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Llega mi Señor Jesús a la otra orilla y ¿qué es lo primero que ocurre? Una gran multitud se acerca a él. Ahora, posiblemente no haya una gran multitud que se acerque a ti para recibir posiblemente la palabra que tengas para darle. Pero quieras o no, una gran multitud de testigos van a ver en derredor tuyo. Así que nos conviene recordar que no estamos solos, que siempre hay ojos que están puestos sobre nosotros. Continúa la palabra del Señor, San Marcos capítulo 5, verso 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer, verso 25, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Verso 28, porque decía,
si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios. Ahora, lo que acabamos de leer es un testimonio maravilloso de la misericordia de Dios. Ahora, usted podría decir: hermano, pero la misericordia de Dios, si mi Señor Jesús ni siquiera se dio cuenta. Ahora, sabemos que Jesús es Dios hecho carne y Dios todo lo sabe. Ahora, no fue que mi Señor Jesús estuviese buscando a la mujer para salvarla o para limpiarla o para sanarla de su azote, no. El amor de Dios, la misericordia o la gracia de Dios manifiesta en esta expresión de la palabra, en este párrafo, en esta historia, es qué da el Señor, qué da Dios, qué ha dado Dios en el vestido de mi Señor Jesús. Y quiero por favor que me prestes tu atención, porque no nos vamos a desenfocar, estamos en la parte espiritual, no nos vamos a devolver a lo natural, ¿sí? ¿Qué poder, qué había dado Dios en el vestido de mi Señor Jesús? En la vestidura de mi Señor Jesús. Dice el verso 30 una vez más, San Marcos 5:30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Mi Señor Jesús sintió cuando le tocaron, cuando tocaron sus vestidos, que había salido poder de él. Oh, aleluya. Que él solamente el tocar el vestido había permitido que el poder de Dios llegara hasta una persona necesitada y supliera su necesidad. Oh, aleluya, gloria a Dios. Pero entonces, vamos a recordar, ¿sí? Que estamos en la parte, hablando espiritualmente. Porque en lo natural hay personas que dicen o piensan o sienten que se requiere algo físico para que ocurra el milagro. De hecho, cuentan la historia que un hombre, uno de los emperadores, después de que había muerto mi Señor Jesús en la cruz del Calvario y había resucitado y ascendido al cielo, se dio a la tarea de buscar el manto del Señor Jesús. Fue una tarea ardua y según dice la historia, le consiguieron el manto de mi Señor Jesús. Él había escuchado que solamente al tocar el manto la gente era sana. Y este hombre hiere a su siervo y al mismo que posiblemente le había llevado el manto. Y después de que él está tirado en el piso desangrándose, entonces le pone el manto encima y le dice: vive, revive, levántate. Y obviamente su criado fallece, ¿sí? Se muere allí, se desangra. No era algo físico, ¿sí? No era solamente el manto físico. Estamos hablando del vestido, ¿sí? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Y el lino fino son las acciones justas de los santos. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Oh, alabanzas al Señor. Retomando lo que leíamos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 10 y verso 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. ¿A qué nos llama el Señor? Primero, a ser veraces. Nos llama a estar vestidos con la verdad. A veces pareciera que son solamente mentiras inocentes, ¿sí? Es una pequeña mentira piadosa, a veces decimos. Y cuando decimos eso, estamos contradiciendo la palabra del Señor. Porque el Señor nos dice, nos exhorta, que tú sí sea sí y tú no sea no. También dice la palabra del Señor, ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. No puede ser una mentira piadosa, no. Una mentira es una mentira. Y el que es el padre de la mentira, ya sabemos quién es el enemigo. Pero dice la palabra del Señor, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Y es lo que debe sujetar nuestra vestidura. ¿Qué? La verdad, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Que Dios nos permita a nosotros poder recibir su palabra en nuestro corazón, atesorarla allí, pero no para que se quede quieta, sino para que produzca vida en nosotros. Vestíos con la coraza de justicia. La justicia es la que nos protege. Cuando estamos nosotros en la justicia, esa es la que impide, la que impide que nosotros caigamos. Es la que nos protege. Dice el verso 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Así que lo que recibimos, eso damos. De gracia recibimos, de gracia damos. Hemos recibido el evangelio de paz. Ese evangelio de la paz que nos ha permitido vivir en paz a pesar de unas circunstancias adversas. Ese evangelio que nos ha permitido estar tranquilos, estar gozosos. Y no solamente nos conformamos con vivir en paz y en gozo nosotros, sino que anhelamos que la gente que está a nuestro alrededor pueda estar en la misma condición. Aleluya. Verso 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y recuerda, fe es certeza de lo que se espera, convicción, la convicción de lo que no se ve. Cuando tenemos fe, no necesitamos estar viendo las cosas. Abraham fue llamado el padre de la fe porque llamó las cosas que no eran como si fuesen. No mintiendo, ¿sí? En esperanza, porque él estaba viviendo en esperanza contra esperanza. Cuando todo lo natural decía, no, Abraham, tú ya eres viejo, no vas a poder ser padre. Él conservaba en su corazón esa promesa que Dios le había dado. Serás padre de multitudes. Y esa palabra que Dios dijo un día, se guardó en el corazón. Se almacenó en ese corazón de Abraham y cada día, dice la escritura, que él se fortalecía en la fe cada día, dando alabanzas a Dios. Ahora, cuando Dios nos ha dado una promesa y las cosas parece que no van a cumplirse, cuando todo se ve contrario, cuando todo se ve adverso, ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos en fe, dando alabanza a Dios. Oh, gloria al Señor Jesucristo. Y tenemos una forma maravillosa, una forma grandiosa que Dios nos concede para alabar al Señor. Aún tenemos voz, aún tenemos labios, aún podemos cantar. Oh, y posiblemente si la cosa se pone turbia, si la situación se pone muy difícil, posiblemente no vayas a cantar con una sonrisa en tus labios. Posiblemente al cantar, recordando de que el Señor es tu ayudador. Posiblemente al cantar, recordando de que tú no estás solo, que Él prometió ayudarte. Y posiblemente ves como si no pasara
En vez de una sonrisa en tus labios, lo que van a salir posiblemente sean lágrimas de tus ojos. Sigue alabándole al Señor. Alábale porque Él vive. Alábale porque a mi Señor y Dios nada le queda grande. Él sigue siendo nuestro Dios todopoderoso. Oh, aleluya. El que reina, dice el apóstol Juan, contemplando esa visión para la cena de las bodas del Cordero. Porque nuestro Señor Dios todopoderoso reina. Aleluya. Y es lo que nosotros anhelamos. Nosotros anhelamos ese momento. Pero entonces se requiere que para este día ya estemos nosotros vistiéndonos. Vestidos, ¿sí? Sujetados la vestidura con la verdad, ¿sí? Vestidos con la coraza de la justicia. Calzados nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. No quedándonos quietos, moviéndonos, sea cual sea el trabajo que efectuemos. Allí tenemos que compartir, que transmitir, que brindar el amor, que brindar la gracia, que brindar el respeto, la humildad, mostrar la humildad que mi Señor mostraba. Para con aquellos que le escuchaban, para con aquellos que le rodeaban. Oh, aleluya. Aún en ese momento, cuando la multitud le apretaba, mi Señor no se incomodaba por ello. Simplemente avanzaba hacia adelante. Tenía calzados sus pies con el apresto del evangelio. Y mi Señor dice en su palabra, porque ejemplo os he dado. En ese momento, cuando esta dama, cuando esta mujer le toca, porque ella pensaba, si solamente toco el borde de su manto, seré salva. Oh, aleluya. Esta mujer ya había perdido posiblemente su esperanza de vida en esta vida, ¿sí? En esta realidad, en esta naturalidad, pero ella tenía esperanza de vida para el futuro, para la vida eterna. Ella esperaba su salvación, ella esperaba perdón de sus pecados. Ella dice, si solamente puedo tocar el borde de su manto, y cuando lo hace, inmediatamente el flujo de su sangre se detiene. Pero mi Señor, que es rico en misericordia, quiere darle algo más. Y se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Ahí es cuando sus discípulos le dicen, pero Señor, todo el mundo te aprieta. ¿Cómo dices que alguien me ha tocado? Y es que alguien había buscado, había anhelado en su corazón el poder de Dios. Y cuando un abismo clama, otro abismo responde. Alguien necesitaba el milagro de Dios y ahí estaba el ungido de Dios, dispuesto a que su vestidura, estar vestido con la justicia, alabanzas al Señor, para poder manifestar esa obra maravillosa en esa mujer que requería un milagro en ese momento. Alabado sea Dios. Y es el llamado que Dios nos hace a ti y a mí. El Señor nos dice en esta hora, hay alguien que está necesitando un milagro en su vida. Hay una persona que está al borde, ¿sí? Posiblemente de la muerte, posiblemente de la locura, posiblemente de cometer algo, una locura. Pero que si solamente puede tocar el borde de una vestidura, ¿sí? De una vestidura blanca, de una vestidura pura, que si solamente puede llegar hasta un hijo de Dios, una hija de Dios, que esté viviendo en santidad, que esté viviendo esas acciones justas de los santos. Si solamente puede llegar hasta allí y palpar con sus manos, saber y reconocer de que es real, que el evangelio es real, que el poder de Dios es real, que la santidad es real, que se puede vivir en verdad en un mundo de mentiras, oh, alabanzas al Señor, que se puede ser veraz cuando la mayoría de la gente habla solamente medias verdades, que se puede ser veraz cuando la mayoría de la gente vive en engaños, que se puede ser justo cuando en la sociedad en la que nos movemos es una sociedad corrupta. Alguien necesita ver que hay poder en la sangre de Jesucristo, que realmente se puede vivir de una manera diferente, que el evangelio se puede vivir. Oh, aleluya. Sobre todo,
Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con la fe, con esa fe, es que podremos detener no unos, sino todos los dardos de fuego del maligno. Cada momento en el cual el enemigo lance un ataque contra ti, si la fe se mantiene, puedes detenerlo. Y podrás, oh aleluya, salir victorioso. Como leíamos en el verso 13 de la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 13, que termina diciendo, y habiendo acabado todo, estar firme. Mi Señor anhela verte firme para ese día glorioso. Mi Señor te ha dado todo a disposición para que te prepares, para que te vistas. Continúa diciendo el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, verso 18, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una comisión que nos ha dado el Señor. Orad los unos por los otros. Recuerda, no solamente te arrodilles a dar gracias a Dios por lo que has vivido. Recuerda a cada una de las personas que nos esforzamos para poder estar dispuestos para compartir la palabra de Dios. Acuérdate de cada persona con la cual asistes a la congregación. Acuérdate de cada persona de que de una u otra manera sabes que tiene necesidad de esa oración tuya. Y en esto conocerán que verdaderamente son mis discípulos, en el amor que tengan los unos hacia los otros. Que Dios bendiga tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que hay algo que hacer, mi Señor, y no queremos quedarnos quietos. Queremos manifestar nuestra fe de una manera viva. Queremos movernos, Padre de la gloria, pero no queremos salir, Señor, ir de aquí para allá. No queremos salir a cualquier lugar, Padre eterno. Que sea el Espíritu Santo guiando nuestras vidas. Que haya un ungüento fresco sobre nuestras cabezas, Señor. Que así como anhelamos nuestros vestidos blancos en todo tiempo, Señor, que la unción del Espíritu Santo sea sobre nosotros. Que las ventanas de los cielos sean abiertas, mi Señor y Dios. Que descienda el Espíritu Santo y unja cada vida, Señor, cada oyente, Padre de la gloria, para que pueda tomar decisiones reales, decisiones firmes, porque anhelamos, Señor, ese día glorioso. Y no queremos que ese día glorioso, Señor, nos tome desapercibidos. Queremos vestirnos porque nos has concedido que nos vistamos de lino fino y resplandeciente. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestra vida te pertenece y estamos en tus manos. Gracias, mi Señor y Dios. Amén. Alabanzas al Señor Jesucristo. Que Dios bendiga tu vida y sigue adelante. Y si el Señor nos concede, aquí estaremos para compartir un poco más de la bendita y eterna palabra de Dios.